Hola, gente hermosa, bella y divina. Aquí estás invitado. Eres bienvenido y bienvenida a este momento de recurancia, a este momento de claridad y de luz. ¿Sabes? Los médicos, los guías espirituales, mucha gente recomienda constantemente hacer meditación, practicar la meditación. ¿Por qué? Porque está comprobado que la meditación ayuda a esclarecer el espíritu y la mente, ayuda a recordar y a analizar lo que sucede a nuestro alrededor con mucha más precisión y claridad. Esa es una de las cosas importantes que nos brinda la meditación. Así es que te lo recomiendo. Hoy estoy aquí para comentarte sobre algunos detalles que llaman mi atención porque me parecen situaciones ilógicas, situaciones que se hablan pero que no se piensan con una inteligencia lógica. Así es que acompáñame para que veamos estos puntos importantes. Mi nombre es Ángelo Fernández y te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. Desde esta gran ciudad trato de tener un momento cordial contigo, un momento agradable, un momento donde practiquemos la diversidad, viendo tú cómo soy y cómo pienso y dejándome dicho en tus comentarios cómo eres y cómo piensas. Pero además, lo más importante, es un momento para practicar el amor fraternal y la compasión. Así es que, sin más, acompáñame, que tengo unos detalles que han llamado mi atención en estos días de tanto revolú, de tanta cosa oscura y negativa. Creo que uno de los males que más nos hace daño a la sociedad es el egoísmo. Estamos viviendo unos tiempos de un egoísmo tan grande a nivel personal, al nivel de sociedad, al nivel de pueblos, que toda la gente solo piensa en su bienestar, en sí mismo, en lo que otros deben hacer por ellos. Pero casi nadie piensa en los demás, en qué hay que hacer por los demás para que tengan también felicidad y bienestar. Creo que eso nos está haciendo más daño que el cáncer, el egoísmo. Y en los datos que voy a comentar contigo, verás estas cosas con más claridad. Vamos a ir directamente al tema, que hay mucho que analizar. Fíjate, el egoísmo humano y la ceguera selectiva nos hace mucho daño. Y en especial a mí, en muchas ocasiones me llena de una profunda tristeza. Hace ya algunos videos atrás, yo comenté con mucha tristeza que me causaba muchísimo dolor ver que cuando el expresidente Obama hizo una jugada política sucia yendo a Cuba para entonces invitando a muchísimas celebridades a que visitaran Cuba, unos detrás de los otros, cosas que no tenían ningún sentido porque nunca antes se había visto algo así en un país tan cerrado y tan lleno de miseria. Bueno,
Después de esas visitas de celebridades a Cuba, que terminó con la visita de Obama, al Obama regresar a los Estados Unidos, lo primero que hizo fue abolir una ley que amparaba políticamente a los emigrantes cubanos. En ese tiempo, y yo soy un caso de ellos, los cubanos, si salíamos huyendo de nuestro país por el comunismo asesino que nos mantiene pisoteados, pues llegábamos a los Estados Unidos y teníamos las mismas facilidades que los puertorriqueños. Automáticamente recibíamos la residencia norteamericana porque se sabía que estábamos huyendo de la guerra, de un régimen dictatorial asesino. Entonces, para mí fue tremendamente triste que cuando Obama mató esa ley que ayudaba tanto a los cubanos a mitigar el sufrimiento que el pueblo cubano vive con el gobierno que tienen, me causó pero mucho dolor ver en las redes sociales, en YouTube, a miles, porque no eran 1, ni 2, ni 5 comentarios. Era una generalidad de comentarios de latinos alegrándose, pero con una maldad diabólica, de que a los cubanos se le hubiera cerrado esa posibilidad de llegar legales a los Estados Unidos. Y eso me dolió porque me pregunté si todos esos latinos que se alegraban así, pero con una maldad que la verdad que me encogía el corazón, de que a los cubanos se les hubiera acabado ese chance, me pregunté si ellos estaban familiarizados con el sufrimiento y la miseria extrema que vive el pueblo de Cuba. Y me pregunté si ellos no veían el sufrimiento que muchísimos países latinoamericanos tenían y que ocasionaban las caravanas de migrantes que tanto sufren caminando de país en país y hasta perdiendo la vida en selvas y en mares para llegar a países más desarrollados, donde pudieran tener una vida digna. Eso me causó mucho dolor porque me dije, ¿qué es lo que puede hacer que tantos latinos se alegren de que ahora los cubanos se vean encerrados entre la espada y la pared, no puedan siquiera entrar en los Estados Unidos de manera legal, y entonces este pueblo no está cambiándose de país solo por cuestiones económicas o por placer, no. Este pueblo está huyendo de una dictadura. Me llenó de dolor ver a tantos latinoamericanos alegrándose de que a los cubanos se les hubieran cerrado los caminos. Eso es realmente triste y ocurre mucho más de lo que puedas imaginar. Fíjate, hace algún tiempo yo comencé a indagar con mis amistades mexicanas qué era lo que ellos veían de bueno en el presidente AMLO, el presidente mexicano. Y la verdad, tengo que ser honesto, todas mis amistades mexicanas, todas coincidieron en lo mismo, en que AMLO había sido lo mejor que le había pasado a México. De esto yo no puedo discutir nada porque yo no he vivido nunca en México, ni siquiera he visitado ese país, de modo que no sé a ciencia cierta qué es lo bueno que AMLO pueda haber traído para ese país, pero confío en el razonamiento de tantos mexicanos que me dijeron que sí, que ellos adoraban a AMLO y que era lo mejor que le había pasado a México. De esto, como dije, no puedo decir nada, no lo sé. Ahora, lo que sí voy a decirte es que desde hace mucho tiempo yo le hice una gran crítica al presidente AMLO diciendo que un hombre, un presidente que tenía una amistad muy estrecha
con un gobierno dictatorial y asesino como el de Cuba, no podía de ninguna manera ser un gran hombre o una buena persona, porque es que es así. Tenemos que usar la lógica inteligente. No se puede ser bueno aquí y malo allá. Entonces, cuando dije eso, aparentemente, por lo bueno que ha sido AMLO para el pueblo de México, los mexicanos se sintieron ofendidos y no pudieron entender mi razonamiento. Pero yo seguía muy firme en mis pensamientos. ¿Qué tan bueno puede ser el presidente AMLO cuando apoya y tiene una amistad íntima con un gobierno cubano dictatorial y asesino que hace sufrir tanto a su pueblo? Bueno, pues fíjate, de nuevo, ahora con la situación de la crisis en Venezuela, ¿quién apoyó a Maduro? AMLO. Así es que de nuevo me convenzo de que AMLO tiene vetas izquierdistas y comunistas que las tendrá muy tapadas, muy disimuladas, pero las tiene, porque ya ves, amigo de Cuba, ayudando a Cuba en cosas tenebrosas, como por ejemplo, AMLO quedó en un acuerdo con el gobierno de Cuba para que los cubanos que llegaran a México ilegales fueran repatriados y enviados de nuevo a Cuba, donde se sabe que quien se vaya escondido de ese país y lo regresen, no la va a pasar nada bien porque el gobierno le va a caer encima y los va a castigar. Y entonces ahora, señores, el sufrimiento de los venezolanos está más que a la vista de todos. Y entonces, de nuevo, AMLO se retrae y no quiere apoyar en la ONU para que saquen a Maduro por la fuerza, y entonces de ese modo está apoyando a una dictadura tan asesina como la de Venezuela. Esto te lo dejo de tarea porque yo te dije, no he vivido en México y no conozco personalmente qué haya hecho AMLO de bueno en ese país. Pero, ojo, internacionalmente, AMLO no es una buena persona. AMLO apoya definitivamente a las dictaduras comunistas latinoamericanas. ¿Cómo te parece esto? Y ahora fíjate tú, no sé lo que pasa en México con exactitud, pero he leído últimamente en los videos a algunos latinoamericanos de otros países que le hacen advertencia a los mexicanos diciéndoles, si ustedes no abren los ojos y se corrigen, los voy a ver en la misma situación de Venezuela. Varias personas le hicieron ese comentario a mexicanos. Entonces, eso me dice que alguna veta de comunismo o socialismo se está gestando en México cuando estas personas le dijeron eso a un hombre mexicano o a la gente mexicana. Entonces, fíjate qué tristeza nuevamente. Resulta que ayer ha ganado varias medallas un deportista cubano que vive en la isla de Cuba. Fue representando al gobierno de Cuba, que es como se hacen todas las cosas en ese país. Y entonces el muchacho parece que es muy bueno. No sé cuál es el deporte que él hace, pero aparentemente ha ganado varias medallas de oro y se ha visto como un gran personaje, como un gran héroe. Entonces, esta noticia sale en un canal de un hombre cubano que critica al gobierno de Cuba. Y ahí, en ese video, él criticó
al gobierno de Cuba. Pues ¿quién te dice que sale este hombre mexicano? Y sé que es mexicano porque él dijo, yo vivo con mi hijo en México. Bueno, este hombre primero insultó al joven cubano del canal por expresarse mal de Cuba. Y después dice que él le dio, que su hijo estaba mirando la televisión, mirando los deportes de las Olimpiadas en Francia, que vio ganar a este deportista cubano, y entonces dice él que el hijo, que aparentemente es como un muchachito, un nene, que el hijo vino muy contento a darle la noticia de que fulano de tal, ese deportista cubano, era un gran hombre, un gran deportista, como un héroe, porque había ganado varias medallas en las Olimpiadas. Y entonces, este señor mexicano le ha dicho al hijo que ahí puede ver él la estupidez de los cubanos que critican al gobierno comunista de Cuba, porque dicho así literalmente por este hombre mexicano, porque le dijo a su hijo que Cuba era el único país de Latinoamérica que tenía suficiente dignidad y respeto. Señor, yo me quedé pensando y dije, mira tú, en algo aparentemente simple, un niño que hace un comentario de un deportista y el hombre le responde, mira el nivel de ceguera selectiva y de egoísmo rancio que este hombre está sembrando en la mentalidad de ese niño. Porque si él le dice a este niño que los cubanos que critican al gobierno de Cuba son unos estúpidos, unos imbéciles, porque ahí él está mirando el ejemplo en ese deportista del brillo y de la potencia que tiene Cuba, y dice que Cuba es el único país latinoamericano con mayor dignidad y respeto que existe. ¡Wow! Ese hombre, por el triunfo que haya tenido un deportista, que también se sabe que cuando Cuba manda a un deportista a una olimpiada o a algún lugar, esas personas son exclusivas, esas personas tienen una vida diferente a la del resto de la población. ¿Para qué? Para que puedan rendir en el deporte y ser muy buenos. Esa gente come muy bien y te digo, no pasan la miseria que pasa el cubano regular. Así de claro. Bueno, ¿cómo este hombre le va a sembrar a ese niño en la mente que los cubanos que han salido de Cuba son imbéciles y estúpidos por criticar a ese gobierno? Y le va a poner en la mente a ese niño que el gobierno de Cuba, que ese país es el país más digno y respetable de América Latina. ¿Te das cuenta? Fíjate, si esto hubiera ocurrido en otro tiempo, cuando no existía internet, podría caber la idea de que, bueno, la gente está equivocada por lo que alguien diga, pero no. Hoy día, todos los seres humanos sabemos al dedillo lo que ocurre en cualquier rincón del mundo. ¿Por qué? Porque al suceder algo en un país, inmediatamente 15 personas de ese país sacan videos explicando todo lo que está pasando y lo ponen en internet. De modo que en internet hay millones de videos de cubanos de la isla mostrando el sufrimiento y el azote que ese gobierno dictatorial le hace al pueblo. Los cubanos muestran la extrema miseria de Cuba y también todos vemos cómo los cubanos salen huyendo de Cuba para donde sea. Lo mismo se van para países latinoamericanos que también están pobres y que tienen problemas. Se van para Rusia, se van para la Conchinchina con tal de salir de aquel país que los está matando lentamente. Quiere decir que hoy día todo el mundo, la opinión internacional sabe que Cuba es una dictadura que hace sufrir inmensamente a su pueblo. Entonces, yo pensé,
este hombre mexicano vive en un país que hasta el momento tiene libertades y tiene ciertas comodidades. No vive la miseria y el hambre extrema que se vive en Cuba. Como este hombre, teniendo un hijo que posiblemente se está comiendo una comida muy rica mexicana, que está vestido correctamente y que tiene una vida bonita, porque mira, tiene un televisor mirando el deporte, y en Cuba ni eso hay. No todo el mundo tiene un televisor. ¿Cómo este hombre va a ser tan egoísta de criticar a la emigración cubana? Y entonces la emigración de México, vamos a decir que son imbéciles todos los mexicanos que se han ido de México por la necesidad tan grande de dinero y de trabajo y de una vida digna que tienen. Porque eso lo dicen todos los mexicanos que viven acá en Norteamérica, que han tenido que irse de México porque allí no hay trabajo, pagan una miseria y están muy apabullados. Incluso hablan de la extrema violencia de México y por eso vienen a criar a sus hijos acá a Norteamérica. Entonces, ese hombre mexicano, sabiendo de la inmensa emigración mexicana que existe hacia los Estados Unidos y sabiendo cómo los presidentes mexicanos amparan esa emigración y pelean con Estados Unidos cuando quieren devolver gente, ¿cómo él se va a atrever a sembrar en la mente de su hijo una idea tan estúpida y tan asesina de opacar todo el sufrimiento intenso de una población entera para solo darle brillo a un deportista que ganó unas medallas en unas Olimpiadas? Eso es lo que... Imagínate lo que ese niño va a crecer pensando sobre los cubanos y sobre Cuba. Una amarrachada, una cosa absurda, porque ni Cuba tiene dignidad de nada. Ese hombre no sabe que más del 80% de la población que vive en Cuba viven mendigando dinero, comida, ropa, de todo, a los familiares que viven en el extranjero. Eso es máxima dignidad y respeto por sí mismo. Ese hombre no sabe que los cubanos se mueren en desiertos, cruzando el mar, dan la vida. Niños, el gobierno cubano ha hundido barcos llenos de personas que huían con mujeres y niños. Ha hecho eso. Y este hombre, viendo la miseria que se ve en todos los videos de los cubanos que muestran lo que pasa en Cuba, tiene la ceguera selectiva tan espantosa de insultar a los cubanos emigrantes y de decir que Cuba es el país de más respeto y dignidad de Latinoamérica. Ese hombre no sabe que la prostitución en Cuba se normalizó. En todos los países viven prostitutas y gente de la sociedad normal. Bueno, pues en Cuba la prostitución se normalizó en todas las personas, en toda la población. Las mujeres y los hombres se acuestan con extranjeros por un pullover, por una comida, por una ropa, por utensilios. Ese es un país, el país de más dignidad y respeto en América Latina. Qué dolor me causó escuchar a ese hombre mexicano diciendo tal cosa. Fíjate que lo único que pude pensar, porque no lo dije ni lo escribí ni nada, ¿dónde lo vi? Lo único que pude pensar fue, yo, que conozco profundamente y he sido víctima en primera plana del gobierno comunista de Cuba, lo único que le deseé a ese señor mexicano es que una dictadura comunista lo haga vivir el sufrimiento que los cubanos viven en Cuba y que lo viva con su hijo. Ese hijo que hoy tiene comida, tiene burrito, tiene enchiladas y tiene de todo, que pase hambre, que se acueste llorando de hambre, como miles de niños cubanos lo hacen. Eso fue lo que le deseé, porque qué odio
qué maldad y qué egoísmo tan grande se vive hoy día en la humanidad. La gente regular hace más daño que los dictadores y que las guerras. ¿Cómo te parece?